jovencitos nos juntamos. Casi azota la lámpara. Nos juntamos con el ministerio de Caminemos Juntos, que es el ministerio de la tercera edad aquí de la iglesia, y pudimos tener un tiempo bien bonito en el Naucali. Entonces, de antemano, gracias no solo a los que fueron, gracias a los que lo planearon, gracias a los que asistieron, a los que dedicaron de su tiempo, de sus desvelos, para poder hacer posible este tiempo que tuvimos, porque aparte les hicieron detallitos, estuvo bien perrón. Y la neta, muchas veces vengo aquí y los regaño en el amor del Señor, pero ahorita no. Ahorita les quiero dar las gracias porque he notado que muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo bien bonito en general, no solo por poder estar integrados, sino por poder hacer más para la gloria de Dios, poder hacer más por la obra. Y la neta, estoy profundamente orgulloso de ustedes. Gracias. Gracias por lo que están haciendo, muchachos. Bien ahí. Y tiene que ver un poco con lo que vamos a estudiar el tema de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver un par de proverbios. No nos vamos a ir proverbio por proverbio, pero sí vamos a ver algunos temas dentro del libro de Proverbios. Damos por terminada la serie del noviazgo después de como 3 meses. Ya si llegan con un novio o novia incircunciso, incircuncisa, prima de Dalila o filisteo, ya no sé qué más hacer por ustedes. ¿Me explico? Yo, no, estás soltero por la tuya. No me hagas hablar, hijo del maíz. Entonces, estamos felices de que pudimos dar este tema del noviazgo. Si tienen dudas, pueden preguntarlas cuando quieran o pues, se pueden regresar a ver los temas, ¿verdad? También son de bendición. Pero, banda, hoy vamos a ver un tema que he titulado No desprecies la enseñanza. No desprecies o no deseches, como prefieras, la enseñanza. ¿Cámara? Y les voy a suplicar que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos de lleno. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias porque podemos estudiar de tu palabra, Señor. Gracias por lo que has puesto en el corazón de estos jóvenes, Señor, que han actuado con mejora. Han ido aprendiendo, Señor. Hemos visto cómo han actuado con un corazón enseñable, con un corazón amoroso, con un corazón dispuesto a aprender y a poner en práctica lo aprendido, Señor, y eso nos conmueve. Yo te suplico que el día de hoy nos hables a todos, Señor, que podamos seguir aprendiendo y seguir poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo a través de tu santa palabra, Señor. Toma control de este tiempo, te lo suplicamos, y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Ok, banda, les decía que gracias a Dios hemos notado un esfuerzo grande de muchos de ustedes. Ahora, ese esfuerzo no se puede o no podemos avanzar o no podemos hacer más si de entrada no vamos aprendiendo algo, ¿no? Si algo no se nos va pegando. Si se nos va pegando algo de lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestro caminar con Cristo, pues entonces podemos ir haciendo más, podemos ir madurando, podemos ir creciendo. Pero ¿de qué serviría si venimos, nos sentamos, escucháramos 400 prédicas y no pusiéramos absolutamente ninguna en práctica? Pues de nada serviría, ¿no? Estaríamos perdiendo el tiempo reciamente. Sin embargo, ustedes y yo creo que podemos estar de acuerdo en que es necesario que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. ¿Para qué? Para demostrar que siquiera lo aprendimos. Ahora, ¿para qué venimos aquí? ¿Para qué venimos? Pues aprender, ¿no? ¿Qué es esto? Pues, ¿qué hacemos acá? Oye, pues nos juntamos y tenemos un convivio al final. Pues sí, pero el objetivo jamás va a ser el convivio, ¿no? Eso es parte o resultado de. ¿A qué venimos? A aprender de la Biblia, a aprender de la palabra de Dios y por ende conocer más a Dios y por ende poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿De quién? De Dios. ¿A través de quién? A través de la palabra de Dios. Entonces, punto número 1 del día de hoy. Precisamente cuando eres joven es que tienes que ir aprendiendo. Suena muy lógico, ¿no? ¿Estás chamaco? Tienes que aprender, ¿sí o no? Suena lógico. Cuando eres joven, precisamente ahorita que eres joven, es cuando tienes que aprender. ¿Por qué te lo digo? O sonaría muy obvio. ¿Por qué? Porque hay gente que se quiere esperar a ser más grande para poder hacer cosas que son obvias o lógicas en cuanto a aprendizaje.
Te voy a poner un par de ejemplos. Todas las instrucciones que tú y yo recibimos, o el idóneo sería que todas las instrucciones que tú y yo recibamos, son para tu bien, son para forjarte a ti, son para que tú coseches algo agradable de esas instrucciones. Te pongo un ejemplo. Si aquí te decimos, no te consigas una novia del mundo, del mundial, ¿qué me va a pasar a mí si vas y te consigues una novia en tu escuela? Nada. ¿Me vas a sacar un par de canas? Sí. ¿O me vas a dejar más calvo de lo que ya estoy? Probablemente. Pero el que lo cosecha eres tú, ¿estamos de acuerdo? Lo mismo, escuincla, en el amor del Señor. Si te decimos, no te consigas un patán, consíguete a alguien que te trate bien, consigue a alguien. Oye, esa es una instrucción que tuvimos varias durante esta serie del noviazgo. Si no haces caso, ¿a quién le va a ir mal? ¿A mí? No, al que se consiga un novio patán. ¿Me explico? Entonces suena muy lógico, sin embargo, tendemos a ignorar ciertas instrucciones o porque creemos que todavía no es el tiempo de hacerles caso o porque no confiamos en que son para bien nuestro, para nuestro propio bien. Entonces hoy la idea es que tú y yo podamos racionalizar el hecho de lo agradable, de lo provechoso que es recibir instrucción de parte de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es para ti, es para tu bien. Si tú decides hacer caso a un consejo o no decides hacer caso a un consejo, la consecuencia va a ser para ti, no es para mí, es para cada uno de nosotros. Entonces, cada que la Biblia nos da un consejo, pues yo puedo hacerle caso o no. Puedo pensar que soy joven y bello y que no, todavía ese consejo como que no es para mí, pero sería muy menso pensar así, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si yo te dijera, oye, es una pésima idea que te alcoholices y que te pongas borracho y que los fines de semana los uses para emborracharte, pues puedes tener 13 años o 30 o 47 y yo creo que puedes identificar que es un buen consejo. Ahora, si lo haces o no lo haces, ya es cosa tuya. Si no lo haces, ¿por qué? Difícilmente va a ser porque pienses que es un mal consejo. Puede ser que simplemente pienses que no es el tiempo para hacerle caso a ese consejo, o pues sí puede ser que ignores total y olímpicamente el consejo pensando que nada que ver, no les creo, ¿no? Ahora, lo padre con esto es que Dios, y apúntalo, Dios no está peleado con el sentido común. ¿Ok? Dios no está peleado con el sentido común. Entonces los consejos que tú y yo tenemos en la palabra no están peleados con el sentido común. Ahora, un proverbio es un dicho breve con una verdad práctica fácil de recordar. O sea, los proverbios son verdades prácticas, es una manera de darnos una enseñanza muy práctica que viene en la palabra. Si yo le hago caso al proverbio, al consejo, pues voy a tener una cosecha agradable de eso. Si no le hago caso al consejo, pues simple y sencillamente pues el que lo cosecha es uno. Ahora, quiero recordarte algo que dice un pasaje que lo más seguro es que ya hayas escuchado, que está en 1 Timoteo 4:12, te lo digo. Dice que nadie tenga en poco tu juventud. Esto era Pablo hablándole a Timoteo y le decía que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, de la misma manera que te podemos decir en múltiples áreas de tu vida, oye, que nadie tenga en poco tu juventud. Y por ejemplo, lo que la juventud hizo el día de hoy estuvo bien chido. Lo que pudimos planear con los abuelitos estuvo bien chido. Entonces, si hubiéramos tenido en poco la juventud de a quienes se les ocurrió, pues simple y sencillamente no lo hacemos. Y para quien pudo ir, fue un evento de muchísima bendición. Entonces, que nadie tenga en poco su juventud. Ahora, de la misma manera, no vamos a tener en poco tu juventud a la hora de aconsejarte o a la hora de leerte lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque aunque seas joven, consideramos que te gire el coco lo suficiente como para poderte dar verdades prácticas, consejos prácticos y que los puedas utilizar, que puedas poner en práctica lo aprendido. Los proverbios son para tu beneficio, lo mismo que toda instrucción. Ahora, no siempre se sienten así. Pregunta, ¿por qué no hacemos caso a alguna instrucción? ¿Qué se te ocurre que sea el génesis?
Por desobediencia, por rebeldía. Bueno, sí, da a notar que hay rebeldía y pues, seguro es desobediencia el no hacerlo, pero ¿qué hay en nuestra mente a la hora de hacerlo? O sea, no es como que amanezca así, ay, hoy amanecí de rebelde sin causa, veamos qué instrucciones me dan a desafiar. O sea, no, ¿por qué no haces caso a una instrucción? Se me antoja más otra cosa. ¿Qué otra dijeron? Por orgullo, correcto, porque no te beneficia. O sea, piensas o pensamos que no nos beneficia o le dejamos de hacer caso a papá y mamá cuando ya no creo que lo que me está diciendo es por mi bien. Ejemplo, si mi mamá me dice, no, no te muevas de ahí porque si no te vas a morir, pues llega el punto en el que ya igual y no se la crees, ¿no? Dices, ah, irá, irá. Y no me pasó nada, ¿no? Entonces dejas de creerle a lo que dice papá, a lo que dice mamá. Y en el momento que dejas de creer que lo que te están diciendo es por tu bien, muy probablemente desobedezcas. Otro ejemplo, tiende tu cama, escuincle. ¿Por qué no obedecemos a esa? Por flojera. Dices, al final del día voy a llegar cansado y la voy a volver a distender. ¿Qué sentido hace? Ahí te va, ¿qué sentido hace? El día que tengas una pareja, el día que te cases, tienes la opción de que piense que eres una comadreja y que tu cuarto es una madriguera y salga corriendo, o que el día que te cases diga, ah, a mi esposa le encanta tender la cama antes de salir. Me caes bien, hermana. Yo no le caigo tan bien, pero porque son cuestiones de disciplina. Ahora tú puedes pensar, pues igual no considero que el consejo tenga tanto, ¿no? O como para qué. ¿Qué otras cosas desobedecemos? Reglas, ¿como de qué tipo? Llegar a cierta hora, puf. Tienes que llegar aquí a las 10. Tú dices, mamá, la fiesta empieza a las 12, no manches. No, pues a las 10 te quiero aquí. Y no sé cómo es en tu casa. En mi casa era un día por minuto tarde. Y toma la barbón. Si tus papás vieron esto, ya les di una idea. Por cada minuto tarde que llegábamos, era un día castigados. Entonces, olvídate de me tocó tráfico y llegué media hora tarde. Era un mes castigado. Y mis jefitos sí eran de, te quiero aquí a las 11. Y nosotros, la fiesta empieza a las 12. Pues no sé cómo le vas a hacer. Vas, ayudas a preparar y te regresas porque te quiero aquí a las 11, ¿no? Y al principio ese tipo de instrucciones, por ejemplo, cuestan trabajo. Dices, ¿por qué? O no estoy de acuerdo. Ahora, de entrada, sepamos y dejemos establecido, y lo dice la palabra más adelante, que hacerle caso a papá y a mamá te conviene, aunque no estés de acuerdo con su instrucción. Y esto no soy yo queriendo hacerte un buen hijo, que también, pero la palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hay una razón por la que te dan estas instrucciones. Ahora, dicho lo anterior, si es una mala idea no hacerle caso a papá y no hacerle caso a mamá, ¿qué tanta más mala idea crees que es esa misma línea de pensamiento de no creo que tengan razón, quererlo aplicar con Dios? ¿Te das cuenta de lo ridículo que es eso? O sea, si de por sí tus papás sí conocen más que tú y mis papás sí conocen más que yo, entonces hay una razón por la que me dan el consejo. Imagínate Dios. Entonces, así que tú digas, ah, qué bruto, qué inteligente me veo cuando le digo a Dios, nah, no creo. Imagínate, nos vemos literalmente tontos cuando ignoramos el consejo de Dios. Ahora, los proverbios son consejos, te decía, bien prácticos para tu vida, pero ahorita que estás joven es cuando conviene aprenderlos. ¿Por qué? Porque en el mundo se te enseña de vive, experimenta y aprende. Y con Dios es al revés. Con Dios es aprende y luego vive. ¿Me explico? Ok, ahora, acompáñenme a Proverbios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1. Proverbios 1:1. Échenme una señal de humo cuando lleguen. ¿Vientos?
Súper. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir, ¿qué? El consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Sabes que está hablando de un mismo grupo? Y eso está doloroso, te voy a decir por qué. Porque, ¿sabes qué es el significado de simple? Tonto es el significado. También es alguien persuadible. Y si te vas más al origen, siquiera de la palabra, tiene que ver con cosas abiertas, con puertas abiertas. ¿Por qué? Alguien simple es alguien que deja pasar todo a su vida. Que son de los de, ¿le entras a esto? Sí. ¿Le entras a esto? Sí. ¿Le entras a aquello? Sí. Le entran a todo, o sea, no les importa, no tienen cero filtro de qué está bien y qué está mal. Eso es alguien simple. Entonces, les decía, también lo define como alguien tonto, para dar sagacidad a los simples, a los poco entendidos, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Aquí es donde dolorosamente nos vamos a tener que poner el saco. Te voy a decir por qué. Porque está hablando de gente que necesita aprender. Y tú y yo, tengas los años que tengas, necesitamos aprender. Todavía tenemos mucho por aprender, muchísimo por aprender de parte de Dios. Entonces, ¿a poco soy de los simples? ¿Qué crees? Que sí, todavía sí. O sea, ¿me estás diciendo tonto? Yo no. La palabra. Y a ti y a mí, porque ya nos torcieron juntos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué son los proverbios? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuándo es que voy a dejar de ser un simple? Cuando le haga caso a la instrucción. Alguien que pone en práctica la palabra de Dios, ese empieza a ser alguien inteligente, ese empieza a ser alguien sabio. ¿Ok? Dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, de entrada es de sabios recibir el consejo. Si yo estoy ya recibiendo lo que estoy aprendiendo, entonces tal vez no soy tan simple, tal vez sí me estoy empezando a inclinar hacia la línea de los sabios. Para entender proverbio y declaración, dice el versículo 6, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a poner pausa ahí. Ok. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabes qué significa esa palabra temor? ¿Tú qué crees que es? ¿Qué nos está diciendo? El principio de la sabiduría es ¿qué? Ok. Normalmente decimos pues ese respeto a Dios, ¿no? Porque pues ¿a poco se trata de que le tenga miedo a Dios? ¿Qué crees? Que sí es respeto a Dios, es un temor reverente, pero también el significado de la palabra es miedo. Oye, entonces, ¿le tengo que tener miedo a Dios? Sí y no. ¿A qué sí le tengo que tener miedo? Le tengo que tener miedo a ir en contra de Dios. Y por eso la palabra nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso viene en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Entonces, ¿le tengo que tener miedo a Dios? Le tengo que tener pánico a ir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no le voy a ganar a Dios. Entonces, imagínate lo brutos que nos vemos cuando como jóvenes o no tan jóvenes o los que ya son mayores pero siguen haciendo la misma tarugada, vamos en contra de lo que Dios nos dice. Ahora ahí te va. Más o menos el promedio de edad aquí está entre, muchos tienen 17 años y muchos tienen 20 cachito años. ¿Ok? Tenemos más jóvenes, tenemos un par de 15, un par de 13, un par de 14 y tenemos más veteranos. Chavorrucos vintage, como Joel comprenderá, sin agraviar al presente canaos. Entonces tenemos algunos con un poquito más edad. Ahora, cualquiera que seas dentro de este rango, conoces a gente menor que tú, a niños más chiquitos que tú. Y si tú te acuerdas de ti mismo cuando tenías 5 años menos, dime qué tan inteligente eres.
¿Qué tan inteligentes eran tus decisiones de hace 5 años? Ella, no, pues nada. Pues sí, o sea, puedes voltear hacia atrás y decir, no, sí estaba bien menso, ¿no? O sea, porque te acuerdas y dices, ¿cómo? Ay, de entrada hasta de cómo te vestías, ¿no? ¿Cómo me vestía así? No manches. Y lo peor es que yo pensaba que me veía bien, ¿no? O cómo, ¿en qué momento se me ocurrió ese peinado así? Nada que ver, no manches. O en qué momento se me ocurrió que le dije al mundo, no, yo cuando sea grande, o sea, voy a ser tramoyero y eso es lo que voy a hacer, o voy a vender miguelitos y me voy a hacer millonario. Tengo una idea aquí en la cabeza que nadie sabe. O sea, no sé, ¿no? Pero a veces tenemos ideas que vas creciendo más y dices, no, pues sí estaba bien sope, ¿no? O sea, me faltaba mucho de madurar. Bueno, ¿qué crees? Que los que te llevamos algunos añitos, te volteamos a ver. Y pues sí podemos reconocer que algunos todavía están bien sopes, ¿no? Esa es la neta. Entonces no te queremos juzgar. Pero sí es así de, pues te faltan años, mijo. No es mala onda porque a tu edad yo estaba más bruto que tú. Pero, pues tal vez te faltan algunos añitos de madurez en una que otra cosa, ¿no? ¿Y qué crees? Que tus papás es lo mismo que piensan cuando te ven. Es así de, ay, niño. No, es que, o sea, de veras, o sea, yo sé que mis amigos son lo máximo porque vamos a triunfar en un negocio internacional y te empiezan a platicar cada tarugada. Y tú, ¿y en qué consiste su negocio? No, o sea, es que vamos a hacer, ¿qué? En gasolinerías VIP, dice. Si entendieron la referencia, ya tienen sus añitos, ¿eh? Cada vez está cara. Entonces, te sacan cada idea más tonta que dices, chale, pues te faltan añitos de experiencia, ¿no? O llegan los niños de 12 años y no, o sea, es que es mi novia y nos vamos a casar, o sea, y tú así, vato, no tienes idea de qué estás hablando, ¿no? Te falta muchísimo por aprender, muchísimo por experimentar. No tienes un peso que sea tuyo y ya andas planeando casarte. Entonces alguien con más madurez, con más trayectoria, te puede voltear a ver y decir, pues mi hijo, te faltan años, ¿no? O mi hijita, vas bien, pero te faltan años, ¿no? Yo estoy seguro que así nos veían en algunas cosas los abuelitos de hace rato, ¿no? Que nos ven y así de, ay, qué curiositos están los jóvenes, ¿no? O sea, tan chistositos, hay tanto que les falta. Sin embargo, si bien hay veces que simplemente te falta edad para ir madurando, imagínate lo tonto que nos vemos tú y yo cuando pretendo saber más que Dios en cualquier punto de mi historia, tenga los años que tenga. Imagínate cuando le quiero enseñar a Dios. Es como quererles enseñar a hacer chiles a Don Clemente. O sea, no se puede. Como enseñarle a hacer catsup a Clemente Jax. Ni siquiera conocen esa. Como quererle enseñar a hacer sopes a Doña Pelos. Qué ñero eres. Ahora sí te afloro. No, es quererle enseñar a hacer algo a quien diseñó, a quien nos inventó, ¿me explico? Entonces, así de tontos nos vemos cuando vamos en contra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea cuando tú y yo estudiamos los proverbios? Que los puedas analizar honestamente y decir, a ver, ¿estoy haciendo eso o no estoy haciendo eso? ¿Coincido con eso o no coincido con eso? Porque si no coincido con eso, tal vez entonces necesito aprender y necesito aprender mucho. Entonces, quedamos. Punto número 1, precisamente cuando eres joven es que tienes que ir aprendiendo. ¿Para qué? Para que no seamos simples siempre, para que no seamos alguien con la mente abierta siempre, sino que podamos ir aprendiendo, ir discerniendo, identificando pues qué está bien y qué está mal, ¿ok? Ahora, un ejemplo es justo el tipo de influencia que permites en tu vida. ¿Me explico? Porque hay quien permite cualquier influencia en su vida. Te voy a poner un ejemplo medio menso, pero que me vas a entender. Mi hermano viaja mucho, mi hermano es rapero. Entonces, a donde sea que viaja, se le pega de volada el acento. Entonces es chistosísimo, porque lo mandas una semana a Mérida y regresa y yo estoy seguro que yo lo había puesto aquí. Y tú así de, mi bro,
ten identidad. Lo mandas al norte y regresa, no hombre vato, no, ¿cómo crees vato? No. Entonces, ¿de qué tranza, no? O sea, es bien curioso de ver, hay gente que se le pega el acento de volada, ¿no? Entonces él a donde lo mandes, regresa con un acento acá machín, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre me burlaba de él de, mi bro, ten identidad. Y si ustedes lo han notado, yo digo muchísimo vato. Y vato no es de aquí. Nadie en la Ciudad de México dice vato. Ese vato sí se me pegó. A la de 1000, pero me lo pegaron y culpo a los de Guadalajara. O a los de Monterrey o de Guadalajara para arriba todos. Pero se te van pegando ciertas cosas. Ahora, imagínate tú qué tipo de cosas se te pegan cuando te permites a ti mismo, a ti misma, codearte, relacionarte, identificarte con gente que a todas luces está en pecado. Con gente que a todas luces va en contra de lo establecido por Dios. ¿Tú crees que no se te va a pegar? Por supuesto que sí. Y antes de que le contagies a todos tus amigos y que te digan, amén, nos vemos, Dios te bendiga, va a ser que tú digas una peladez. Eso va a pasar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estás en minoría y porque es más fácil jalar hacia abajo que hacia arriba, se los hemos dicho varias veces. Pero si tú te permites a ti mismo, a ti misma, relacionarte con gente que a todas luces está en pecado, ¿qué crees que va a pasar contigo? Respuesta obvia, vas a pecar. ¿Por qué? Te estás permitiendo relacionarte con gente así. Y si eres simple, si todavía tus pensamientos no tienen tanta estabilidad, va a ser bien fácil que estés abierto a cualquier tipo de influencia. Y ese tipo de influencia te pueden tumbar. El mundo, te decía, no solo trae una corriente diferente, sino para el mundo es, tú experimenta y ya después ves qué onda. Les voy a decir algo que genuinamente me pasó. Un amigo, bueno, son dos cosas. Una, primero se casó cuando tenía de conocer, ¿qué? Un mes a su novia. Y entonces pues éramos varios amigos, ¿no? Y él andaba con, no, me voy a casar. Y entonces, no manches, ¿no? O sea, pues pinta bien la morra, pero no manches, o sea, ¿un mes? ¿Qué tanto te gusta que conoces a alguien en un mes? Pues absolutamente nada, así como para casarte y acá el resto de mis días con esa persona que conozco un mes, pues no, es una súper tarugada, ¿no? Pero me acuerdo que le dije a un amigo, oye, dile algo. Y me dijo, pues es que, ¿qué le digo? Y yo, pues dile, háblale con razones de por qué es una tontería lo que quiere hacer. Y me dijo, pues es que traté, pero ahí te va lo que me contestó. Me dijo, ¿y por qué no? ¿Qué le dices a eso? Yo así digo, ¿le dices por qué no? Las 400 razones de por qué no. Bueno, mis amiguitos que tanto quiero y tanto amo, decidió casarse. Evidentemente eso no salió bien. Pero no solo eso. De ahí empezaban a hacer tontería y tontería y tontería. Al grado que una vez, hablando con ellos, uno se le ocurrió contestarme, pues es que tú tienes que probar para saber si te gusta o no te gusta. Y me estaban hablando de una súper tarugada, porque me decían eso en cuanto a drogas, me decían eso en cuanto a mujeres, de pues prueba a tener más de una. Si no pruebas, ¿cómo vas a saber? Papás que estén aquí presentes, les ruego, les suplico que me disculpen por lo que voy a decir, porque voy a decir una ñerada. Pero esto es lo que les contesté. Y de todos modos lo voy a mediar un poquito. Le dije, pues métete un palo por donde ya te platiqué. Se queda así. Le dije, pues necesitas probar, ¿no? ¿Qué tal que te gusta? No estoy diciendo que fuera sabia mi respuesta. Yo era un escuincle niño, menso, y esa fue mi manera de decírselos, ¿no? Pero, ¿a qué me refería desde niño con eso? Es una tontería pensar que tengo que probar algo para saber si me gusta o no. Entonces, pues vamos a probar las drogas. ¿Qué tal que me gustan? O vamos a probar aventarnos de un puente. Vemos si nos gusta. O qué tal que probamos torear carros en el periférico. ¿Qué tal que somos buenos en eso? Es una tontería. Ahora, que seas joven no significa
que no puedas tener algo de discernimiento ya, ¿estamos de acuerdo? Entonces es una tontería que te digan, pues tienes que experimentarlo para probar o tienes que experimentarlo para aprender. Y ojo con esta, jóvenes, y más en específico jóvenes cristianos, porque muchos jóvenes cristianos nos dicen, es que tuve que pasar eso para aprender. Pues qué tonto, con todo respeto. ¿Cómo me dices eso? Si así aprendí, no, pues qué bueno que aprendiste, ¿no? Si ya aprendiste, vamos de gane. Pero el idóneo sería que no hubiéramos tenido que pasar las tonterías que pasamos para haber aprendido. Y te lo dice alguien que cometió y vivió muchas tonterías. Y sí es cierto, pasé por eso y gracias a eso aprendí. Pero no es que lo tuve que haber pasado porque si no, no lo hubiera aprendido. Es que fui tonto en algún punto de mi vida. Y en lugar de aprender con una elección, con una instrucción, tuve que aprender experimentando sobre mi cabecita, como te ha pasado a ti o a algunos de ustedes. Ahora, alguien inteligente aprende de sus errores, ¿estamos de acuerdo? ¿Sabes qué? Cometí esta tontería, aprendí. Alguien más inteligente aprende de los errores de los demás. Los científicos por eso experimentan en cabeza ajena. Por eso antes de, pues vamos a inyectarle ácido y a ver si eso cura un cáncer, lo hacen con un ratón, no con ellos mismos. ¿Me explico? Ya si funcionó con 400 ratones y 300 changos, pues ya ven si lo hacen sobre alguien, ¿no? Pero experimentas en cabeza ajena. De la misma manera tú y yo tenemos instrucciones aquí que no necesitas ir y hacerlo mal y meterte el golpe para después decir, ¿qué creen? Dios sí tenía razón, no conviene con una filistea. No necesitas hacer eso. No necesitas ya meterte 400 golpes en tu vidita de, no, ¿qué creen? Si está bien canijo salir de las drogas, no lo hagan. Ya todo pacheco, dice. Oye, si ya pasaste por eso, no es mi intención, ojo, juzgarte, porque yo me equivoqué muchísimo. Mi intención es, si no has pasado por eso, que te libres, que seas más inteligente que los que ya nos equivocamos, que puedas aprender, experimentar en cabeza ajena y que le puedas hacer caso a la palabra de Dios antes de lastimosamente querer probar lo que ofrece el mundo para entonces comparar. ¿Sí me di a entender? Perfecto. Ok. Punto número 2. El principio de la sabiduría entonces es el temor de Jehová. Y quedamos que sí es un temor reverente, pero también es miedo a jugarle al vivo o ir en contra de lo que Dios dice. ¿Ok? Es hacerle caso a las instrucciones de Dios reconociendo que vienen de parte de Dios. Si la Biblia dice algo y yo quiero ir en contra de lo establecido por Dios, ¿cómo conocemos la Biblia? Como la palabra de Dios. Imagínate qué tan insensatos somos cuando la Biblia dice una cosa y yo digo otra. Es Dios diciéndome, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y yo diciendo, no, nada que ver, Dios, ¿cómo crees? ¿Cómo me va a ir? Pues me va a ir mal. Estoy contendiendo contra mis papás, no contra Dios. Entonces, ahí empieza el fundamento o el origen de alguien sabio, en siquiera tener temor de Dios, en reconocer, es Dios. Entonces, de todas las discusiones que puedo ganar, la que no voy a ganar es una contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no mates. No, yo creo que sí está chido. Yo creo que sí se vale. Vas a contender contra Dios. Hay dos géneros. No, yo creo que hay 400 y yo soy cis no sé qué y yo soy Guachumare y 400 géneros que ya se inventaron, ¿no? Entonces, ¿qué carambas ahí? No, es que yo así lo siento, lo puedes sentir así, pero contra el que estás contendiendo es contra Dios. Contra Dios. Que varón y hembra los creó, no varón, hembra y cisgénero. No varón, hembra y amigue, o sea, no. Varón y hembra. Ahora no me estoy queriendo burlar de quien piensa así. Estoy queriendo que entendamos que primero va lo que dice Dios. Esto ya se los he dicho en otras ocasiones, pero con Dios entender puede esperar, obedecer no.
Con Dios el entender puede esperar, el obedecer no. ¿Por qué? Porque va a haber veces que genuinamente no entiendas la instrucción. Así como hay veces que no entiendes la instrucción de tus papás. Es que ¿por qué quiere que llegue a las 10 de la noche? Si nada que ver, si me estoy yendo en carro, pues no, es lo mismo, nada más, ya no hay luz, pero pues hay faros, hay. ¿Sabes qué? Si tus papás ya experimentaron un asalto en la noche, si tus papás ya conocen que durante la noche incrementan los secuestros, incrementan los robos, incrementan los asaltos, incrementan los borrachos, es obvio que no van a querer que estés muy tarde en la noche afuera. Ahora, puedes no entenderlo, no lo entiendas, pero obedécelo y vas a ser sabio, vas a ser sabia. 3 veces más cuando el que está dando la instrucción es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa con los que no aprueban tener en cuenta a Dios? Dios dice una cosa y dicen, no. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Échenme una señal de humo cuando estén ahí, por favor. Romanos 1:28, ¿ya están? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. ¿A quién? A los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también, ¿qué dice? Se complacen con los que las practican. Ojo que dentro de la lista mencionó a los necios, a los desobedientes a los padres. Ojo que no dice a los desobedientes a padres de buen testimonio. No, a los que desobedecen a papá y a mamá. Oye, es que no entiendo sus instrucciones. No las entiendas. Obedécelas y vas a ser más sabio, más sabia. De acuerdo a lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. Yo espero que lo entiendas. Pero si no lo entiendes, obedece a Dios y vas a ser más sabio, más sabia. ¿Ok? Punto número 3. Es de insensatos, que es primo gemelo de necios, despreciar la sabiduría y la enseñanza. Es de insensatos o necios despreciar la sabiduría y la enseñanza. Alguien insensato es alguien que no escucha, que está, como decimos en México, que ya se montó en su macho, que no lo sacas de ahí, que les puedes decir y decir y decir y no lo sacas de ahí jamás. ¿Ok? Eso es alguien necio, eso es alguien insensato, eso es alguien con quien no se puede hablar, es alguien que no va a aprender nada jamás. ¿Por qué? Porque le dices algo y simple y sencillamente lo va a ignorar, no le interesa tu opinión, no le interesa la enseñanza, no le interesa la instrucción y simple y sencillamente va a hacer lo que se le dé su regalada gana. Eso es alguien insensato. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estos insensatos? Proverbios capítulo 1, versículo 7. Yo les recomiendo dejar ahí un separador en Proverbios 1. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que hacen? Desprecian, desechan la sabiduría y la enseñanza. Ahora, a mí me gustaría que todos los que venimos aquí el día de hoy estuviéramos dispuestos a aprender. Sería el idóneo, ¿no? ¿Para qué? Para que no sigamos siendo tontos en algunas cosas, sino que podamos crecer, podamos instruirnos, podamos aprender. Lastimosamente, muy probablemente, espero que no, pero muy probablemente aquí hay gente que esté escuchando lo que estamos hablando y está así, nah, no te creo. Y la onda está, no que me crean a mí, ¿no? Sino que le crean a lo que dice la palabra de Dios. Familia, ustedes son testigos de muchísimos temas que hemos dado y que tú o yo o alguien más ha dicho, sí, pero no. En el caso de los novios, ese es de ley.
que desde temprano y sin cesar predicamos: no te unas, pretty please, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y más de uno aquí tiene una relación con un incrédulo. Más de una aquí tiene un noviazgo con un incrédulo. Dices, bueno, pues ¿qué no lo hemos predicado? Lo hemos predicado. ¿Por qué hay gente que sostiene relaciones de esa manera? Porque duele separarse de alguien que amas, de alguien que quieres. Dices, oye, pues es mi novia, ¿cómo le hago? O es mi novio, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué? Se obedece. Pero es que no lo entiendo, si yo la amo mucho. Pues sí, la amas mucho, pero está mal. No, pero es que no lo entiendo, si yo lo amo mucho, es el amor de mi vida. Pues sí, pero si el amor de tu vida es un mundanote, no te va a ir bien, no te puede ir bien. No, no lo creo. Bueno, no estás contendiendo conmigo, te estás peleando con Dios. ¿Me explico? Y se los digo mordiéndome la boquita, porque años escuché cosas similares sin hacerle caso. ¿Por qué? Francamente, por ignorante, por necio, por insensato, por tonto. Pero yo creo que ustedes son más inteligentes que yo. Amén. Amén. Esto sí, seguro. Conozco tu testimonio, hermano, seguro sí. Amén. Ahora, es de insensatos despreciar la sabiduría y la enseñanza. Yo te suplico que no seamos insensatos aquí, que no seamos necios aquí y que podamos aprender de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Y punto número 4 y último. La primera enseñanza entonces, de acuerdo a lo que estamos estudiando, de oye, para no ser un simple, un tonto, alguien con la mente abierta de para que deja pasar cualquier tontería a su vida, necesito aprender. Para aprender necesito tener temor de Dios, entender que el que me está dando la instrucción o el que nos está girando estas instrucciones es Dios. Entonces no quiero contender con Dios. Ok, dicho lo anterior, ¿estamos dispuestos a aprender, sí o no? Sí. ¿Verdad que ustedes no son necios? No. ¿Verdad que son varones entendidos y valientes y mujeres entendidas y valientes? Gracias. No me hagan dudar, hermano. Ok, dicho lo anterior, lección 1 del día. Aparte de lo que ya vimos, pero lección 1 del día. No consientas con los pecadores. ¿A qué me refiero con no consentir con los pecadores? A no aliarte, a no estar en el entendido con alguien pecador, a no usar de un pecador como un aliado, como alguien que se forma en la misma fila que tú, a que no te formes en la misma fila o en el mismo camino de hacia donde van los pecadores. ¿Ok? Versículo 8, sigo en el capítulo 1 de Proverbios. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, es decir, no estés de acuerdo, no te dejes. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Cabe destacar que nadie va a llegar ahorita y te va a hablar en versión Reina Valera, ¿va? O sea, no va a llegar un compa y, ¿qué te parece si acechamos sin motivo al inocente? Te va a decir, ay, vamos a molestar a Beto. Ay, pues, pues es que fulanita, ay, ni quien la pele. O sea, vamos a decirle que no sé. Ese sería el equivalente actualmente. Acechemos sin motivo al inocente. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Tampoco van a llegar así contigo, ¿eh? ¿Quieres poner una acechanza para derramar sangre? No. ¿Qué te van a decir? Te van a decir algo sobre la línea de vamos a lastimar a alguien. Dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Eso está hablando de alguien que quiere robar. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Eso es, vamos a despojar a otra gente, vamos a quitarle lo que tienen otra gente y nos lo quedamos. Y eso es gente igual que roba. Hijo mío, no andes en camino con ellos,
Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Familia, no te necesito, creo yo, explicar quiénes son pecadores. Si bien todos aquí somos pecadores, estoy hablando de gente que practica el pecado, gente que es su curso habitual el pecar. Y si somos honestos, conoces a más de uno y a más de una sobre ese camino. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, pueden ser los de la escuela, del trabajo, de donde quieras, pero conoces a más de uno en ese camino. Y la pregunta está, ¿qué tanto coincides con ellos? ¿Qué tanto quieres caerles bien? ¿Qué tanto quieres embonar en ese grupito de la escuela que tú sabes que hacen cosas que no edifican, cosas malas? ¿Qué tanto quieres embonar? ¿Qué tanto quieres que se te relacione con gente que tú sabes que se están metiendo de todo, que se drogan con todo tipo de tarugadas? Tú sabes. ¿Qué tanto quieres consentir en tu camino o ser súper amiga o súper amigo de alguien que va en contra de lo establecido por Dios en cuanto a las relaciones sexuales? ¿Qué tanto quieres estar en el camino de los que maldicen a su papá y maldicen a su mamá? ¿Qué tanto quieres combinar con ellos? ¿Y saben qué es doloroso? Que tendemos a que nos da pena no pertenecer. Entonces a veces por pena te dejas. Ay, no vas a tomar, ay, ya, no manches, que no sé qué, ay, no seas teto, que no sé qué. Y tú así de, ay, no, sí, tomo. Y así es como uno empieza a tomar. ¿Sabes que estadísticamente la mayoría de veces que alguien toma la primera vez no le gusta el sabor? Y lo vuelven a hacer, dices, ¿por qué? Si el sabor ni te gustó. O sea, no fuese de, sabe riquísimo. O sea, la primera vez que probaste una cerveza, si es que ya probaste una cerveza, no creo que hayas dicho, ay, delicioso, no manches. O sea, tal vez casi te guacareas. La primera vez que probaste vino, la primera vez que probaste alcohol, dices, uy. Y tus amigos, ay, o sea, ¿a poco no tomas? Y tú, sí, súper. ¿Sabes qué hacíamos mis amigos y yo? Por tontos. Bueno, no ellos, la neta, a eso no le entré. Pero me decía un amigo, pídete jugo de uva, ya, di que es morita, para que piensen que sí estás tomando. Y como si piensan que estoy tomando, no me interesa poco, ¿no? O sea, ¿por qué voy a pretender algo? Y una vez uno me dijo, ay, pues qué poco hombre. Y yo, sí tienes razón, mis niveles de testosterona van directamente proporcionales a mi alcoholización. ¿Qué tontería es esa? ¿A quién conoces que haya chocado por exceso de sobriedad? Ojo que dije sobriedad, no ebriedad. Que, hijo, no tenía las suficientes chelas encima, entonces por eso se estampó. Pues no, es sentido común. Te decía hace rato, Dios no está peleado con el sentido común. Pero a veces por vergüenza le entramos a cosas que no le tenemos que entrar. Por vergüenza algunos ya fumaron para pertenecer. Por vergüenza algunos ya tomaron para pertenecer. Por vergüenza o por qué van a decir de mí, algunas ya dejaron que tocaran sus cuerpos. Algunos ya tuvieron relaciones o sostuvieron un encuentro del tercer tipo. A 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. ¿Por qué? Por pertenecer. Familia, que nos dé vergüenza ir en contra de Dios. Que nos dé vergüenza ir en contra de lo establecido por Dios, porque eso sí sería tonto. Pero a veces por pertenecer cedemos a cosas que no tenemos que estar cediendo. Ahora les dije con todas sus letras que hoy no era regaño, es advertencia. Pero a la vez quiero felicitar a aquellos que son más sabios que uno. Aquellos que ya aprendieron a decir que no. Algunos lo pudieron hacer antes de caer. Algunos, como yo comprenderé, no. Algunos sí caímos. Pero si ya te pudiste arrepentir, si ya te pudiste volver de todo tu corazón a Dios, te suplico que no vuelvas a ser tonto.
que no vuelvas a caer, que no vuelvas a ser tonta, necia, insensata, que más bien nos dejemos enseñar cada día por Dios. Y cuando esos que quieren hacer lo malo nos quieran persuadir, que se sientan mal ellos, no nosotros. Que se sienta mal el que te quiere provocar a caer, no tú. Es que no sabes, hermano, no me bajan de María Teresa de Calcuta porque me quiero guardar virgen al matrimonio. Pues qué bueno, ya que te digan Doña Mari. No hay bronca, mejor ser ofensivos para el mundo que ofensivos para Dios. Mejor que me vomite el planeta entero a que me vomite Dios. Y la Biblia dice que Dios vomita a los tibios, a los que sí soy cristiano los sábados, pero entre semana me voy a mis fiestas. Sí soy cristiano los sábados, pero entre semana digo de todo, hago de todo, fumo de todo. Dios vomita a los tibios de su boca. No se me ocurre algo más trágico que darle asco a tu creador. ¿Te imaginas? Díganme el nombre de uno de ustedes, alguien que levante la mano y diga su nombre con orgullo. No te va a molestar tanto. Saúl Daniel, ¿qué? Salas Mendoza. ¿Te imaginas que le dijeran a Dios, oye, ¿conoces al Saúl Daniel? Y dije, oh. Y estuviera a punto de vomitar, de asco. Oye, pues así estábamos, ¿no? Pero ya no. Entonces yo no le quiero dar asco a mi creador. ¿Sabes qué? Yo quiero que cuando le digan, ¿conoces al G.I. Joe? ¿Conoces al Andrés? Diga, ese vato, el de los pelos tiesos, sí, ese. Que se está quedando medio calvo, ese mero. ¿El que tiene qué? El que ya tiene un buen de canas en la barba y que tiene nombre de los jóvenes, ese. El que usa bastón, hijo de Dios. Ese. Ese vato me daba asco, pero ya no. Yo no le quiero dar asco a mi creador. Y si no darle asco a mi creador, le doy asco al resto del planeta, que así sea. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no el temor a la gente. Amén. Amén. Familia, vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque aquí tenemos jóvenes y jovencitas inteligentes que buscan sabiduría, que buscan aprender de ti, Señor. Yo te doy gracias porque la mayoría son más inteligentes que yo. La mayoría no tuvieron que caer tanto para darse cuenta. Yo te suplico que tú libres el camino de aquellos que han logrado actuar santamente. Señor, yo sé que ellos van a ver la recompensa de cada cosa que han hecho de acuerdo a tu voluntad, de cada cosa que han hecho de acuerdo a lo que tú dices, no lo que dice el mundo. Señor, hoy te pedimos perdón si en algunas cosas estuvimos de acuerdo con el mundo, estuvimos de acuerdo o consentimos con lo que pecadores hacen y empezamos a caminar ese camino. Perdónanos las groserías, que son la manera de hablar de pecadores del mundo. Perdónanos las drogas, el alcohol y tanta cosa que consentimos, que es la manera que ofrece el mundo. Perdónanos, Señor, las relaciones fuera del matrimonio. Perdónanos la pornografía. Perdona el sexo fuera del matrimonio. Perdónanos, Señor. Perdona las relaciones del mismo sexo sin entender que esa no es tu voluntad. Perdona las relaciones con gente del mundo, no por condenarlos, sino entendiendo que nada tiene que ver, nada tiene que estar haciendo un cristiano, una cristiana involucrado, involucrada en una relación con alguien que no tiene temor de ti. Perdónanos si hicimos de gente que sigue un camino opuesto al tuyo nuestros mejores amigos o nuestras mejores amigas. Perdónanos si no fuimos lo suficientemente inteligentes para aliarnos con los que te siguen, para juntarnos con los que te buscan, para agarrar
amigos, hermanos dentro de este cuerpo y preferimos buscar amistades fuera. Señor, no siempre ha sido fácil buscar amigos, amigas. No siempre ha sido fácil podernos integrar. Pero mejor, Señor, incluso si nos quedáramos solos en este mundo, estar solos a puercos por el pecado. Preferimos tener temor de ti que temor del mundo. Perdónanos si nos ha dado vergüenza decir que somos cristianos. Perdónanos si nos ha dado pena decir que te seguimos a ti, que te amamos a ti, que seguimos tus mandamientos. Vergüenza debería darnos más bien ir en contra de ellos abiertamente por quedar bien con gente, ignorando a Dios, ignorándote a ti. Señor, hoy dejamos esa vergüenza de lado y te damos las gracias por aquellos que son sabios. Con ellos queremos juntarnos, con los que quieren vivir santamente, con los que te buscan, con los que te siguen. Con esos queremos juntarnos. Gracias, Señor, porque hay de ellos aquí, hay de esos aquí, hay de esas niñas que buscan hacer lo correcto ante tus ojos aquí. Hay de esos niños que buscan hacer lo correcto ante tus ojos aquí. Señor, esos queremos que sean nuestros amigos. Con ellos nos queremos juntar. Señor, te damos gracias porque tú nos sigues enseñando, a pesar de que a veces hemos sido necios, a veces hemos sido insensatos, tontos. Pero, Señor, hoy queremos ser un poquito más inteligentes. Queremos ser un poquito más sabios, empezando por tener temor de ti, empezando por hacerte caso a ti y empezando por seguir aprendiendo las lecciones que se nos dan, entendiendo que requieren humildad, que requieren de reconocer que alguien más tal vez sabe algo que yo no, empezando por mamá y papá. Señor, perdónanos si no hemos hecho caso al consejo, a la instrucción, a la guía, a la dirección de papá y de mamá. Perdónanos, Señor. Hoy entendemos que a veces, Señor, no vamos a estar muy de acuerdo con las instrucciones, pero siempre nos conviene obedecer. Te amamos, Señor Jesús, y yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos niños, de cada una de estas niñas, de cada uno de estos jovencitos y jovencitas de los cuales aprendemos, Señor, porque buscan de ti. Gracias por este hermoso grupo. Bendícelos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano y permítenos seguir creciendo en tu palabra y aprender de ti y reflejarte en todo tiempo. En tu nombre precioso oramos y todos decimos amén. Familia, gracias por estudiar la palabra junto conmigo, y voy a dar paso a la parte más importante de este día, que es si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, lo pueda hacer. Por favor, presten mucha atención y los dejo con Joel. Amigos, es un placer estar con ustedes, es un placer escuchar de la palabra en un tema tan importante como es la sabiduría. Y como nos decía Andrés al principio del mensaje, a veces nosotros nos hacemos mensos, hacemos como dicen allá afuera, que la Virgen nos habla. y negamos muchas veces cuando el Señor nos ha llamado, negamos muchas veces que el Señor nos ha dicho algo, y negamos muchas veces que el Señor está ahí insistiendo y insistiendo en nuestras vidas, hasta que ya no hay de otra, hasta que ya hicimos lo que quisimos, hicimos de nuestra vida un desastre, y es cuando volteamos y decimos: Señor, ¿qué hago con mi vida, no? Como decía Andrés, algunos la agarramos a la mala, la agarramos aprendido de nuestros propios errores, y por eso muchas veces aquí tratamos de que no aprendan de sus propios errores, sino que aprendan de los que ya hemos vivido. Entonces quiero que me acompañen, voy a leerles dos versículos y luego vamos a hacer una breve oración. Y espero que el Señor siga llamando a nuestros corazones como lo hace constantemente, y que esta palabra que vamos a leer y esta oración que vamos a hacer sea de una buena importancia. Así que acompáñenme, y si me lo pueden poner en las pantallas también, porfa. Vamos a leer primero en Romanos 1,
El versículo 18. Romanos 1:18, vamos a leer hasta el 22. ¿Ok? Ya que lo tenemos ahí, vamos a leerlo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a poner una pausita aquí y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces en su vida han profesado ser sabios y han dicho: yo sé mejor, yo sé más, yo no necesito de Dios para salir adelante, yo no necesito de Dios para hacer un futuro, yo no necesito de Dios para solucionar este problema, yo no necesito de Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho: yo no necesito de Dios? Este pasaje que acabamos de leer es para todos aquellos que hemos dicho eso alguna vez. Si alguna vez tú has dicho: yo no necesito de Dios, es porque profesando ser sabio, te hiciste necio. Y justamente es lo que aprendimos hoy. Si no queremos ser necios, si no queremos ser simples, si no queremos ir por el mundo recibiendo todo lo que venga y diciendo: sí, esto me conviene, esto me conviene, esto me conviene, tenemos que volvernos al Señor, tenemos que volvernos a Él y decir: Señor, yo necesito de ti. Yo no sé nada. Yo no sé qué hacer de mi vida, yo no sé qué hacer, pero sí sé que te necesito. Así que ahora acompáñenme, vamos a leer otro versículo. Este está en Juan, en el Evangelio de Juan. Quizás muchos ya lo conozcamos, pero tal vez muchos conocemos la parte que nos leen primero y no leemos todo el versículo, no leemos todo el contexto. Vamos a Juan 3:16, pero vamos a leer hasta el 21, ¿ok? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pausa aquí. Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Tú crees en el nombre del Hijo de Dios? ¿Tú crees en el nombre de Jesús? ¿O tú estás condenado? ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra pregunta: ¿has venido a la luz o sigues escondiéndote en las tinieblas por miedo a que te reprendan? ¿Has venido al Señor y has dicho: Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que mis obras son malas, yo sé que he vivido mi vida como a mí me convenía? ¿Lo has hecho? ¿O ya estás dispuesto a venir a la luz y decir: Señor, haz de mí una persona nueva? Si a lo largo de nuestra vida hemos hecho lo que nos convenía y hemos sido como ese necio que dice: yo puedo, yo no necesito a Dios, pon atención a esto. Cierra tus ojos, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque en tu misericordia tú mandaste a tu Hijo unigénito, no para condenarnos, sino para salvarnos, Señor. Pero entendemos, Padre, que si nosotros no aceptamos la luz, que si nosotros seguimos con
corazón necio que sigue diciendo, yo no te necesito, yo puedo más, yo sé más, yo soy mejor, seguimos en esa condición de pecado, seguimos negando que tú eres todopoderoso, que tú eres infinitamente más sabio que nosotros, Señor, y que tú viniste a esta tierra, a este mundo, a morir por nosotros, Señor. En este momento, Señor, reconocemos nuestro pecado, Señor. Reconocemos que hemos sido necios, reconocemos que muchas veces hemos hecho las cosas pensando que nosotros sabemos más. Pero te pedimos perdón, Padre, te pedimos perdón porque somos pecadores, Señor. Porque justamente te hemos negado, porque hemos preferido nuestras obras y no hemos venido a la luz para ser reprendidos, no hemos venido a la luz para ser corregidos, no hemos venido a la luz para ser instruidos por tu palabra, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por esto, Señor, porque sabemos que apartados de ti no podemos hacer nada, Señor. Te pedimos, Padre, que tú entres en nuestras vidas, que tú entres en nuestros corazones y que tú tomes control de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, Señor, que tú nos limpies, que laves nuestra maldad, que borres nuestros pecados y que nos instruyas día a día, Señor, para seguirte, para amarte, para temerte, Señor, para respetarte, para vivir contigo, Padre. Te pedimos esto, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sin tu misericordia, sin tu amor, sería imposible que nosotros llegáramos a esto, Señor. Sería imposible que nosotros llegáramos siquiera a conocerte. Y te damos gracias por esto, Padre. En este momento te pedimos que tú tomes control de nuestras vidas, Señor. Te reconocemos como nuestro suficiente Salvador, como nuestro único Señor, Padre. Y te damos gracias y te glorificamos y alabamos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, amigos. Una pequeña oración, una pequeña confesión de fe. Pero si realmente estás convencido de que tú quieres seguir al Señor, que no se quede en una oración, sino que sigamos conociendo más de Él, que sigamos buscando más de Él, que nos congreguemos, que seamos familia, que seamos iglesia. Si tú hiciste esta oración, si tú confirmaste tu fe en este momento, no te quedes así. Acércate con alguien de aquí, acércate con Andrés, acércate con Jaso, para que te podamos dar una palabra de consuelo también, para que te podamos decir y te podamos guiar en qué es lo que tienes que hacer. Acércate también a la mesa, tenemos una mesita ya, está Luz, ahí levantando sus manitas como loca. Ahí puedes acercarte también si quieres ver más de los estudios, si quieres saber más del Señor, acércate. No se quede en esta oración, que no se quede en este paso, sino que sea la semilla que dé fruto en abundancia en tu vida. Y bueno, hermanos, es todo por el momento.